La tarde caía sobre la urbanización con una calma engañosa. Desde la terraza, el murmullo del viento entre los jazmines apenas se oía, pero en el interior de la casa, el silencio era denso como si algo se hubiera detenido en el aire. Toqué con cuidado el borde de la taza de té mientras escuchaba el timbre de la puerta. Sabía que vendrían. Siempre sabían elegir el momento menos oportuno. Abrí con una sonrisa contenida. Allí estaban Gabriel, mi hijo, con su camisa meticulosamente planchada, y esa mirada que evitaba la mía, y Soraya, su esposa, impecable como siempre con ese brillo en los labios que parecía anunciar una sentencia. «Hola, Adelina», dijo Soraya, pasando como si la casa ya fuera suya. «Hemos estado pensando algo que te va a encantar». Me limité a asentir, dejando que el silencio hablara por mí. Gabriel se mantuvo cerca de la entrada frotándose las manos con incomodidad. No hacía falta mucho para intuir que él no era el autor intelectual de la visita. Soraya se sentó en el sofá, cruzó las piernas con soltura y me miró directamente a los ojos, con una sonrisa que no alcanzaba el corazón. «Se mudarán a tu casa el próximo mes», soltó con tono triunfal. «Será mejor para todos». La frase quedó flotando en el salón como una piedra cayendo al fondo de un estanque. Gabriel no dijo nada, solo asintió levemente, como quien ya ha perdido la fuerza para discutir. Soraya, encantada de sí misma, añadió: «Así podrás estar más tranquila, menos sola». «¿Y nosotros?» «Bueno, necesitábamos un lugar más amplio para los niños que vendrán, ya sabes». Yo dejé la taza con cuidado sobre el plato. Respiré hondo. No levanté la voz, no solté un reproche, solo sonreí con una dulzura desconcertante y dije: «Perfecto. Empezaré a empacar este fin de semana». El silencio que siguió fue breve, pero revelador. Soraya parpadeó confundida. Luego volvió a sonreír, convencida de su victoria. Después de que se marcharon, me quedé sola en el pasillo. Apreté las manos contra el marco de la puerta y miré mi casa con otros ojos. Si iban a venir por ella, no sabían que yo ya había empezado a mover piezas. Y cuando empecé a subir las escaleras para buscar las cajas del trastero, ya tenía clara la primera parte del plan. Subí al trastero con una caja vacía en las manos y una determinación que no pesaba, pero ardía por dentro. Afuera el cielo comenzaba a cubrirse con nubes grises y me pareció apropiado. Aquella no era una tarde para alegrías fingidas. Empacar, claro. Eso fue lo que les prometí. Pero lo que guardaba no eran recuerdos ni vajillas heredadas. Abrí una carpeta de cuero agrietado por el tiempo, y allí estaban las escrituras de la casa, el testamento de Manuel, y aquel contrato de donación que nunca firmamos por suerte, cuando Gabriel insistió en hacerlo todo más fácil. Bajé con los documentos bajo el brazo y marqué un número que no usaba desde hacía meses. Catalina contestó al segundo tono. «Adelina, ¿todo bien?» «Depende de cómo se mire», respondí. «¿Tienes un rato para café?» Media hora después estábamos en su cocina rodeadas de olor a canela y complicidad. Le conté todo sin rodeos, la visita, la sonrisa de Soraya y mi respuesta calculada. Cuando le confesé que planeaba vender la casa sin decirles nada, me miró sin sorpresa. «Pensaba que nunca lo harías», dijo, y me tomó la mano. «Tengo a alguien de confianza que puede ayudarte. No necesitas anunciarlo a los cuatro vientos, solo hacerlo bien». Asentí tragando el nudo que se formaba en mi garganta. No era solo una casa. Allí, Manuel y yo habíamos pintado paredes, discutido por la ubicación de un sofá, llorado pérdidas, celebrado aniversarios. Cada rincón estaba impregnado de nuestra historia. Entregarla a quienes solo veían en mí una molestia era traicionar todo eso. «¿Estás segura de que quieres irte de aquí?», preguntó Catalina con suavidad. «No me iré», le respondí. «Solo me adelantaré al desalojo que estaban preparando a mi nombre». Esa noche dormí con una mezcla extraña de tristeza y alivio. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, ya sabía cuál sería el siguiente paso. Catalina llegó esa tarde con una bolsa de naranjas de su huerto y una sonrisa misteriosa. Detrás de ella, un hombre alto de gesto sereno y paso lento se detuvo a 1 metro de la puerta y se quitó la boina con respeto.
Adelina, él es Álvaro, dijo Catalina. Es viudo como tú, y busca algo más que una casa. Nos dimos la mano con esa timidez de quienes ya han vivido lo suficiente como para no fingir entusiasmo. Lo invité a pasar al jardín, y allí entre las bugambilias y el canto de un mirlo comenzamos a hablar. Sin prisas, sin pretensiones. Me habló de su esposa Teresa fallecida hacía 3 años, de las sobremesas largas que ahora echaba de menos, y de su nieta Clara, que vivía a 5 calles de aquí. Quería estar cerca pero sin molestar. Yo a mi vez le conté de Manuel, de las hortensias que plantamos juntos, de los silencios que habían empezado a doler más que la soledad. Las horas se deshicieron como azúcar en agua, y cuando ya el sol se ocultaba tras las tapias, Álvaro dijo con una voz firme: no necesito ver más casas. Esta me habla. Pagaré lo que vale, ni más ni menos. Pero no te preocupes, no tengo prisa. Tú dime cuándo. Le apreté la mano con fuerza. No necesitábamos notarios ni discursos. El acuerdo estaba hecho entre adultos que sabían lo que valía el tiempo. Esa misma noche, mientras revisaba la carpeta con los papeles, recibí un mensaje de Gabriel Soraya. Encontró un arquitecto excelente. Mañana te mandamos ideas para la reforma del baño. Lo leí 2 veces en silencio. Luego otro. Podríamos tirar el tabique del salón para que sea más diáfano. Sonreí. Ya planeaban demoler mis recuerdos como si fueran obstáculos. No sabían que el salón, con sus tabiques y todo, estaba a punto de tener un nuevo dueño. Uno que no quería tumbar nada, sino habitar con respeto lo que aún quedaba en pie. Con Álvaro a bordo, solo me quedaba preparar el siguiente movimiento sin levantar sospechas. Fue una tarde silenciosa, de esas en que el reloj parece moverse con desgana, cuando decidí revisar el viejo escritorio de Manuel. Allí guardábamos todo lo importante: partidas de nacimiento, escrituras, cartas que nunca enviamos. Mientras apartaba sobres amarillentos y libretas ya olvidadas, algo cayó tras un cajón falso. Era una carpeta azul más nueva que el resto, sin etiquetas. La abrí con el pulso contenido. Lo primero que vi fue una copia de un poder notarial fechado hacía casi 8 años. Llevaba mi firma torpe parecida, pero algo en ella no me convencía. A continuación, una solicitud de hipoteca a nombre de Gabriel, en la que figuraba nuestra casa como garantía. No estaba firmada, pero el intento estaba allí. La fecha coincidía con aquella temporada en la que estuve ingresada tras mi operación de cadera. Sentí un hueco en el pecho. No era solo la traición, era la certeza de que todo lo que intuía se había quedado corto. No fue Soraya. Fue Gabriel, mi hijo, el mismo que me regalaba flores en primavera y me pedía que le cantara aquellas nanas que tanto le gustaban de pequeño. Guardé los documentos, crucé el salón sin lágrimas, pero con los pasos duros, y llamé a Catalina. Necesito un notario. Hoy. En pocas horas había revocado todos los poderes firmados en el pasado, incluso aquellos que no recordaba haber autorizado. Quise asegurarme de que si alguien intentaba hacer algo con mi nombre, no pudiera mover ni una piedra sin mi consentimiento. Aceleré también la firma con Álvaro. Él no hizo preguntas. Solo me ofreció un gesto de complicidad y comprensión cuando le dije que quería cerrar todo en menos de 10 días. Tienes tus razones, dijo. Esa noche no dormí, no por rabia, sino por algo más profundo: la tristeza de reconocer que el enemigo no estaba afuera, sino sentado a mi mesa durante tantos años. Sin embargo, esa tristeza también se volvió determinación. Ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de mudarse, sino de salvar lo que aún quedaba de mí. Y aún faltaban verdades por descubrir. La idea me vino una mañana mientras regaba las plantas del porche. Observé una pequeña mancha de humedad en la pared del pasillo, una que siempre había estado ahí sin mayor importancia, y por primera vez la vi como aliada. Esa misma tarde llamé a Gabriel y Soraya con voz cansada, impostando cierta fatiga en el tono. He hablado con el médico, les dije. Dice que esas humedades y el moho en casa pueden estar afectando mi salud. Voy a hacer reformas a fondo. Ya contacté con una empresa que empieza en 3 días. Silencio. Luego la voz de Soraya, exageradamente dulce.
¿Reformas? Pero no dijiste que estabas empacando. Sí, pero antes de mudarme necesito dejar esto en condiciones, respondí. Además, me vendrá bien estar fuera. Me quedaré en casa de una amiga en la sierra unas semanas mientras trabajan. Cerrarán todo por seguridad. No hubo protestas abiertas, pero sentí la incomodidad. Les estaba sacando la alfombra bajo los pies y ni siquiera lo notaban. Pasé los días siguientes empacando de verdad, pero no para rendirme. Separé lo que quería conservar del pasado, lo que me acompañaría al futuro. Guardé álbumes, cartas, las tazas de cerámica que Manuel me trajo de Toledo. Llevé cajas discretamente a un trastero que alquilé en las afueras bajo otro nombre. Lo demás, lo indispensable, lo acomodé en 2 maletas de rueditas. Una tarde, mientras colocaba la vieja máquina de coser en una caja, sonó el teléfono. Era Rebeca. «Mamá, ¿qué está pasando? Gabriel dice que estás paranoica con las paredes, que ya no eres la de antes. Me tiene preocupada». Me senté al borde de la cama. Había evitado contarle todo para no cargarla, pero ya era hora. Le hablé del poder notarial de la hipoteca, de la venta de Álvaro, de la estrategia. No interrumpió ni una vez. «Mamá, vente conmigo a Granada. Cuando vendas la casa te vienes. No quiero que estés sola con esto». Asentí, aunque ella no podía verme. Por primera vez en semanas sentí alivio. Quedaba poco para que todo terminara, pero aún tenía que sellar la venta, sin levantar sospechas. El domingo amaneció con un sol perezoso y una brisa tibia. Yo ya estaba en el tren rumbo a Granada, una de mis maletas a mis pies, la otra en el compartimento superior. Cerré los ojos unos minutos anticipando el momento exacto en que Gabriel y Soraya se presentarían en la casa como conquistadores, solo para hallar un territorio que ya no les pertenecía. A las 11:15, según el reloj de la estación de Córdoba donde hicimos una breve parada, mi teléfono vibró sin cesar. No lo miré. Ya había apagado los datos y silenciado todo. Las llamadas no harían que retrocediera ni un milímetro, no después de lo que había descubierto en aquel despacho, ni después de la forma en que me habían tomado por estorbo. Mientras tanto, en la antigua casa de ladrillo blanco, un joven con camiseta azul y gafas de sol abrió la puerta principal. Gabriel y Soraya estaban frente a él con maletas, cajas etiquetadas y un camión aparcado justo en la entrada. «¿Podemos ayudarte?», preguntó el joven con naturalidad. «¿Qué haces en nuestra casa?», respondió Soraya, ya frunciendo el ceño. «Perdón, esta es la casa de mis abuelos. Se la compraron hace 2 semanas a una señora encantadora. Creo que se llamaba Adelina». Gabriel dio un paso hacia adelante, sacó su móvil, marcó furioso. «Nada. Apagado». Soraya se metió al coche y buscó entre documentos, nerviosa. «Tiene que haber algún error», Gabriel repetía. Pero no había error, porque todo estaba legal, limpio, firmado ante notario, con copia enviada al registro. La casa ya no era suya. Nunca lo fue en realidad. Un vecino que pasaba en bicicleta se detuvo al ver el espectáculo. Alcé una ceja sin poder evitar sonreír al imaginar la escena. Mientras tanto, el tren avanzaba imparable como mi decisión. Dejaba atrás un capítulo amargo, pero también el peso de años de silencio y complacencia. Me quedaba por escribir la vida que realmente quería vivir. 3 días antes de la entrega oficial de llaves a Álvaro, recibí un mensaje de Catalina. «Tu hijo quiere pasarse por la casa esta tarde. Dice que quiere supervisar los avances». Mi estómago se encogió, pero no de miedo. Ya no. Era una mezcla de indignación y certeza. Gabriel no sospechaba nada, solo pretendía imponer una última revisión para asegurarse de que todo quedara a su medida. Como ya no estaba en la ciudad, fue Catalina quien se encargó de frenarlo. Se puso una vieja chaqueta de obra de su marido y un casco amarillo que aún conservaban en el garaje. Le colgó una mascarilla gruesa al cuello y se embadurnó las manos con algo de polvo de yeso para dar realismo. Cuando Gabriel llegó, no la reconoció al principio. «¿Quién es usted?», preguntó bajándose del coche. «Encargada de la obra», respondió Catalina con voz grave. «Nadie puede entrar sin autorización. Hay exposición a moho negro y los obreros están de baja por alergias respiratorias. Si entra es bajo su responsabilidad.
Gabriel palideció ligeramente y retrocedió un paso. Pero es la casa de mi madre. Entonces debería saber lo grave que es trabajar sin mascarilla aquí dentro. Orden médica. Se quedó en silencio unos segundos. Masculló algo y volvió al coche derrotado. Catalina me llamó entre risas contenidas mientras él se alejaba. Esa misma tarde, terminó de vaciar el último armario del pasillo. Yo le había dicho exactamente qué dejar y qué llevar. Una caja quedó intencionadamente en el desván fotos antiguas, con notas manuscritas de mi puño y letra, una carta dedicada a Gabriel con fecha de hace años. No por olvido, sino por decisión. A veces dejar algo atrás es la única manera de que alguien algún día entienda el daño que hizo. Porque las palabras que nunca se dijeron pesan más que las que se gritan. El tren a Granada avanzaba cada vez más rápido, y con él, mi nueva vida se acercaba sin pausa. No sé exactamente cuántos días pasaron hasta que Soraya encontró la carta, pero me la imaginé subiendo a una banqueta, hurgando con rabia en los armarios de esa cocina que creyó suya antes de tiempo, aún buscando algo que les explicara lo inexplicable. Según me contó Rebeca por mensaje, porque Soraya la llamó llorando, la nota estaba pegada con cinta adhesiva por dentro del armario más alto, el que usaba para guardar las recetas manuscritas de mi madre y la vajilla buena de las Navidades. La letra era mía, firme sin temblor, negra sobre papel marfil. La carta decía: Gabriel Soraya, esta casa no es un premio ni una herencia anticipada. Es una vida, una que construí con tus manos, Gabriel, cuando eras pequeño, y con las de tu padre, cuando aún soñábamos en voz alta. Esta casa guardó las primeras risas, los peores llantos y las comidas de domingo con olor a laurel y paciencia. No se arrebata una vida con sonrisas hipócritas ni con silencios forzados. No se reclama una casa que aún late sin preguntar si hay corazón latiendo dentro. Tu padre dejó claro en su testamento y yo en mi conciencia que esta casa nunca debía ser hipotecada, vendida al capricho ni entregada sin amor. Pero tú la quisiste por comodidad, y tú, Soraya, por control. Ahora que no estáis ni en el salón ni en el recibidor, quizás por fin podáis leer esto con la calma que nunca ofrecisteis. Yo ya no estoy, pero la casa tampoco. Atentamente, Adelina Rebeca me escribió que Soraya se sentó en el suelo y no dijo nada durante varios minutos. Gabriel, en cambio, gritó, golpeó la encimera y luego se encerró en el baño. Pero ya no había a quien culpar. Desde mi ventana en Granada, mientras el atardecer dibujaba sombras suaves sobre la ciudad, cerré los ojos un instante y dejé que el silencio me abrazara. La siguiente página de mi vida esperaba ser escrita. Despertar en Granada tiene otro ritmo. La luz entra despacio por las persianas como si respetara mi edad, mis pensamientos. Rebeca me preparó una habitación luminosa en su piso, a pocos pasos del mar. Nunca imaginé que la brisa marina podía suavizar no solo la piel, sino también la memoria. Me levanto sin sobresaltos. Ya no tengo que fingir serenidad ni planear estrategias. Camino hasta la terraza con una taza de té y contemplo el horizonte como si el tiempo por fin fuera mío. No extraño la casa, aunque a veces pienso en el jazmín junto a la verja o en el canto agudo del mirlo que cada mañana se posaba en la barandilla. Pero no echo de menos la atención, los silencios cargados ni las visitas que llegaban con exigencias disfrazadas de cariño. Hace unos días recibí una postal de Álvaro, una fotografía en blanco y negro de un rincón antiguo de Córdoba. Al dorso, con su caligrafía cuidadosa, me contaba cómo había redecorado el salón con tonos cálidos, manteniendo la estantería del despacho tal como la dejé. Añadió que el limonero que plantó en el jardín empieza a florecer. Me invitó sin apuro a visitarlo cuando quisiera. Le respondí con otra postal, una imagen del albaicín al anochecer y una frase breve. La casa está en buenas manos. Gracias. Rebeca sonríe más. Dice que parezco más ligera. Cocinamos juntas, vemos películas viejas y a veces simplemente caminamos sin rumbo por las callecitas estrechas. Me gusta escucharla hablar de su trabajo, de sus proyectos. Me recuerda a mí misma cuando aún tenía hambre de futuro. Hoy nos llegó una notificación,
Uno de los bancos ha bloqueado una de las cuentas de Gabriel. Intentó activar una hipoteca falsa con aquel poder revocado. Todo está en manos de abogados. Yo solo firmé la declaración y volví a mi costura. Podría decir que todo ha terminado. Pero algo en mí, quizás intuición, quizás experiencia, siente que aún queda una última palabra por decir. La mañana amaneció más clara de lo habitual. Rebeca entró a mi habitación con una bandeja entre las manos, una sonrisa enorme y ojos brillantes de emoción. «Hoy no cocinas», tú dijo con tono de celebración. Sobre la bandeja tostadas con aceite y tomate, un café con leche bien caliente y un vasito de zumo recién exprimido. «Gracias por no rendirte, mamá». Sus palabras cayeron suaves pero firmes como si llevasen semanas formándose en su interior. La miré con ternura y le acaricié la mano. «No fue por valentía, hija. Fue por respeto. A mí, a la casa, a lo que merezco y también por ti. Porque algún día si alguien intenta pisarte, quiero que recuerdes que no hay que agachar la cabeza cuando se tiene razón». Después del desayuno me senté en el salón con el portátil abierto. El cursor parpadeaba en la hoja en blanco, pero dentro de mí ya se movían las palabras. Empecé a escribir empacar, pero a mi manera. Ese es el título provisional. ¿Quién sabe si algún día otras mujeres al leerme encuentren en sus propias historias un reflejo del valor que creían perdido? Cada recuerdo que reconstruyo tiene peso, pero también sentido. Escribir me permite entender, liberar y cerrar. No para olvidar, sino para seguir. Esa misma tarde, en otra ciudad, Gabriel recibió una carta certificada. La abrió con manos tensas como si intuyera que no habría palabras. Y tenía razón. Dentro solo una fotografía. La fachada de la casa. Mi antigua casa. En la imagen un cartel colocado con firmeza: hogar, no herencia. No añadí una sola línea. No era necesario. Y mientras él observaba esa imagen sin saber qué hacer con el silencio que la acompañaba, yo cerré el ordenador, respiré hondo y volví al balcón. El mar seguía allí, como siempre ajeno a todo constante. Y yo por fin también.